y armónico también tiene su técnica. Por esto, Cristina Izaza nos hablará sobre la técnica Feng Shui para el diseño de espacios. En pocos minutos daremos inicio a esta charla. Experto, no arriesgue más su inversión, use siempre Pegacol. Recuerde que este producto tiene una altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos. También permite instalar porcelanato, mosaico y cristanac. Es ideal para instalaciones de porcelanato y revestimientos poco porosos, no solo en interiores sino también en exteriores. Puede participar con Héroes Pegacor del 1 de julio al 31 de agosto del 2021. Tan solo debe seguir los 5 pasos que aparecen en pantalla. Entre la premiación estarán 7 máquinas Rubí Speed 92. Maestro, participe. Experto, para tener una mejor experiencia les recomendamos tener buena conexión a internet, registre su asistencia en el link del examen, utilizar auriculares de ser posible, tome nota, escriba sus dudas en el chat, active las notificaciones del grupo de Facebook para estar enterado de las capacitaciones y de las actividades. Muy buenas noches, maestros. Bienvenidos a esta la hora maestra. Y definitivamente, maestros, para mí es un gusto y un honor estar con ustedes en este espacio de conocimiento, donde podemos interactuar. Y aquí aprovecho, maestros, para que nos escriban en el chat desde donde se están conectando. Cuéntame cómo les fue en su trabajo el día de hoy, qué tal está el clima en sus ciudades, acá en Medellín. Está haciendo frío, pero este clima es súper loco. O sea, un ratico está lloviendo, el otro ratico está haciendo un sol impresionante, este clima está súper loco. Entonces, cuéntenme ustedes en su ciudad cómo está el clima, cómo les fue sus trabajos, desde dónde se reportan. Yo les voy a ir saludando ahorita un ratico. Y, pues bueno, maestros, en este espacio tenemos un tema bien especial, un tema que nunca les habíamos hablado y que de pronto ustedes ahora se preguntarán, bueno, ¿y por qué nos estarán capacitando en este tema? Pues ahorita les voy a contar por qué. Y pues como siempre, maestros, les damos las mejores recomendaciones en la conectividad. Así que si ustedes se están conectando a través de modem, pues acérquense a ese modem para que tengan una conexión mucho más estable. Si se conectan desde un PC o desde un portátil, desde un computador de escritorio y se pueden conectar por cable, muchísimo mejor. Y también, maestros, si nos pueden escuchar por auriculares para que esos sonidos externos no los interrumpan y tengan una mejor experiencia, pues también muchísimo mejor.
Y lo otro, como siempre, maestros, es que recuerden que al finalizar esta transmisión en el muro van a encontrar un link para que ustedes registren su asistencia. Y bueno, maestros, ahora sí vamos a arrancar con este tema tan bueno que les trajimos, y es, como ya vieron en el título, Feng Shui. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Feng Shui? ¿Y Feng Shui qué tiene que ver con nosotros? Pues bueno, maestros, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver y les voy a decir por qué. Maestros, digamos que cuando hablamos, ustedes primero son los principales, o sea, ustedes son los remodeladores de interiores, diseñadores de interiores número 1 en las casas colombianas, en las familias colombianas. Ustedes, mejor dicho, influyen bastante en la decoración y en toda esa remodelación de los espacios en los hogares colombianos, ¿cierto? Y cuando hablamos de espacios, no solamente se trata de lograr un espacio estéticamente bonito, sino también un espacio agradable, donde uno se sienta en paz, donde uno se sienta tranquilo. Yo no sé si ustedes muchas veces han ido a visitar a alguien, o no necesariamente visitar a alguien, sino en sus casas, y ustedes llegan a esa casa y usted lo primero que dice es, qué casa tan amañadora. Y no necesariamente tiene que ser con mejor dicho, con la mejor estructura, con los mejores muebles, pues súper costosos, no. Puede ser la casa más humilde, pero usted entra y dice qué casa tan amañadora, qué ambiente tan chévere. Y eso es lo que queremos en este espacio. Porque queremos que ustedes sean maestros íntegros y que tengan mucho conocimiento, no solamente al momento de enchapar una pared o un piso, de pintar o de instalar un sanitario, sino que conozcan todos estos conceptos, sobre todo de una filosofía tan milenaria como es el Feng Shui, que ahorita nos van a decir qué es el Feng Shui, si es una filosofía, si es una técnica, bueno, qué es el Feng Shui. Y pues bueno, maestros, y para este espacio traímos una invitada súper especial. Ella es Isabel Cristina Izaza Londoño, y mejor dicho, su hoja de vida es larguísima. Ella es ingeniera de producción, es máster en administración de empresas, es especialista en Feng Shui y administración de espacios, máster en programación neurolingüística, no, maestro, y podemos seguir aquí contándoles, mejor dicho, todos los estudios y cursos y especializaciones que ha hecho Isabel Cristina, para que vean pues que los invitados que les traemos acá son súper buenos, para que aprovechen bastante y nos dejen todas las dudas, inquietudes, lo que se les ocurra, maestro, de este tema no lo pueden dejar en el chat. Ahora sí, Isabel Cristina, gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias Andrea, gracias por esta invitación. Qué rico estar con ustedes y hablar de un tema que me apasiona mucho, me encanta. Desde lo que ahora me dedico como ingeniera, me dedico a hacer procesos personales, y una de las herramientas que más utilizo es esta parte de la armonización de espacios con Feng Shui. Y lo hago desde la ingeniera de una manera muy práctica, muy pragmática, sin muchos misterios. A veces la gente se asusta mucho cuando se habla de la palabra Feng Shui y dice que eso es una cosa como brujil, como muy esotérica, pero no, realmente es una cosa muy práctica y muy de conexión con nuestra intuición, con nuestro ser, con nosotros mismos. Listo, Isabel. Y antes de arrancar, yo quiero preguntarle a los maestros. ¿Ya habían escuchado Feng Shui? ¿Ya habían escuchado esa palabra? ¿Qué más o menos pensaban que era? Si no tenían el concepto que se les ocurre, los voy a leer en el chat, escríbanos en el chat. Cuéntenme, a ver ustedes qué opinan que es el Feng Shui, o más bien ustedes, ¿cómo creen que el Feng Shui les aporta a ustedes en su profesión, en su labor? A ver qué los va a estar leyendo. Por ejemplo, aquí, aquí voy a ir también saludando a algunos maestros. Tito Germán Urrego nos saluda, Héctor Diseño, bienvenido, Gerson Morales, William Amaris, Orlando Vega Rincón. Cuéntenos si ya habían escuchado la palabra Feng Shui, qué se les ocurría que qué es Feng Shui, qué significa. Caterina Sánchez nos dice que no lo había escuchado. A todos bienvenidos, ya tenemos 87 maestros conectados. Super. Vamos a ver, Carlos Moreno, desde la ciudad desde Bogotá. Gustavo Rodríguez nos dice que él cree que que Feng Shui, lo que se le ocurre es que es una técnica de relajación china. Claro. Raúl Vanegas nos dice armonizar con el entorno.
Javier nos dice que sí, que ya lo había escuchado. Orlando Vega dice que es de origen japonés. Carlos Arturo nos dice que Feng Shui es buscar la armonía con todos los elementos que componen el espacio. Muy bien. Omar Reyes nos dice que lo ha escuchado alguito del yin y el yang. Pues sí, maestro. Tiene, digamos que, y lo vamos a ver con Isa. Isa, entonces ya, arranquemos con el tema del Feng Shui, y que vemos que hay como que varios conceptos que hacen parte del Feng Shui. Sí, creo que todos tienen razón, todos los que hablaron tienen razón, aunque aún el que dijo que es para relajar, exactamente. La idea es, cuando uno se siente relajado, se siente cómodo, se siente seguro, se siente muy bien, entonces digamos que también es para relajar. Entonces, el único que de pronto no es el que habló de la palabra japonesa, no. Esta es una palabra china. El Feng Shui es una palabra china, es una técnica milenaria de los chinos. ¿Para qué? Para armonizar el espacio. Armonía es una cosa que está en congruencia con nosotros, que nos hace sentir bien, cómodos, seguros, apatibles en un espacio. Esta palabra china literalmente significa viento y agua, ¿cierto? Ese viento y agua lo que nos quiere invitar, la técnica del Feng Shui lo que nos invita es a que la vida y las cosas en nuestro entorno estén fluyendo, que fluyan así como el aire, como el agua. Entonces significa fluidez. Pero así, digamos que en este momento lo estamos hablando como una técnica china, pero en todas las culturas hay una palabra para este principio, para esta técnica que utilizamos. Desde hace unos años que empezó a llegar la cultura oriental a nosotros, la cultura china principalmente, desde la parte del Feng Shui, como la bioenergética, como la acupuntura, como diferentes cosas que se utilizan, realmente todas utilizan la misma técnica. Lo que uno de ellos habló es estar en armonía con los elementos, ¿sí? Entonces digamos que la técnica lo que nos invita es a estar más conscientes de nosotros y más conectados con nuestra intuición. Generalmente se habla también de energía. Cuando yo voy a una cita de armonización me dicen, ay sí, a mí me gusta todo eso de la energía. Sí, realmente es la energía, es porque todo el universo es energía, todo es vibración, todo es fluidez, entonces por eso estamos hablando de energía. Y como decías al principio, hay veces que uno llega a los espacios, así como cuando uno se encuentra con personas, uno encuentra con una persona que le agrada, que le cae bien, uno dice como que tiene buena energía, como que buen feeling, como que qué rico esta persona. Hay otras como que no te inspiran tanto. Igualmente eso ocurre en las casas. Uno llega a unas casas y uno dice, uy, qué rico, quiero quedarme. Hay unas casas en que no, ¿cierto? Esas casas en que no es porque les falta un poquitico de estar en armonía con los elementos de la naturaleza, en la naturaleza. Perfecto, Isa. Y lo que dices, o sea, veo que también en la técnica como habla mucho de eso, del viento, agua y como que de todos los elementos como tal que componen como que el planeta, el aire, el agua, la tierra, ¿cierto? Y hay otro concepto que veía y que es algo que sí hemos visto mucho, la figura del yin y el yang, pero muchas veces como que no tenemos claro qué significa el yin y el yang y cómo se aplica, porque yo sí lo he visto muchas veces y sobre todo nosotros las mujeres en accesorios y todo, pero realmente uno como que no es consciente de este concepto. Incluso yo nunca me imaginé que hacía parte de este tema del Feng Shui. Feng Shui de los espacios, sí. Ajá. Es así. Literalmente, esa figurita redonda que se divide no por una línea recta, sino como una sinusoidal, esa forma del yin yang, que normalmente lo conocemos como yin yang, realmente se llama el Tao y también viene de esa cultura oriental. El Tao literalmente significa polaridad, significa el todo. Tao significa todo. Y una cosa está completa, es total, cuando tiene tanto lo oscurito como lo clarito, lo blanco y lo negro, como se ve en la figura normalmente del yin yang, ¿cierto? Entonces, lo negro nos está hablando de una energía femenina, lo blanco nos está hablando de una energía masculina. Entonces, en los espacios uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Sí, eso tiene que ver. Un espacio oscurito es un espacio más femenino, es un espacio que nos invita
a la tranquilidad, a la paz, como que nos acoge, como que nos protege como los brazos de mamá. En cambio, un espacio yan es un espacio muy iluminado, un espacio que es más masculino, que nos invita a la acción, a estar en interacción, actuando, moviéndonos, haciéndolo así. Entonces, por ejemplo, cuando uno llega a un espacio y va a hacer una armonización y va a utilizar el Feng Shui, principalmente la primera pregunta que uno se hace es ¿cuál es el propósito del espacio? Para uno poder hacer un equilibrio entre esas energías, entre esa energía o oscurita o clarita, en esa energía femenina o masculina. Por ejemplo, si es un espacio donde yo quiero estar activo, si es el gimnasio, si es la sala donde estamos en comunicación, donde estamos activos, pues ¿qué es lo que quiero? Que sea un espacio más luminoso, que incluso el mismo espacio me invite a mí a la acción. En cambio, si yo necesito un espacio de concentración, de quietud, donde yo voy a descansar, entonces necesito es un espacio más yin, un espacio más femenino, más oscurito. Todos nosotros cuando cambiamos de casa, lo primero que hacemos es ponerle cortina o algo que tape la luz a la ventana de la habitación. ¿Por qué? Porque la habitación es ese espacio donde vamos nosotros a descansar. Entonces necesitamos un espacio más yin, un espacio más femenino, un espacio más oscurito. Y por el contrario, en esos espacios de actividad, pues no nos importa y lo dejamos más luminoso. Pero igualmente también tenemos que tener en cuenta el carácter y las personas que van a habitar el espacio. Por ejemplo, yo les digo a las mamás, si yo tengo un niño que es, como a veces dicen, muy hiperactivo, procuro que en su espacio no sea tan llano, no sea tan luminoso y cargado de muchos objetos, porque entonces el mismo espacio hace que el niño se mantenga todavía mucho más activo. Entonces, por el contrario, necesito espacios más quietos, que se perciban más oscuritos, más tranquilos. En cambio, si tengo un niño que está muy tranquilo, lo que necesito es activarlo más y involucrarlo más, entonces ahí sí puedo poner espacios más luminosos, más tranquilos. Si voy a estudiar en un espacio más oscurito, me concentro mucho, pero si está demasiado oscuro, como que me duermo. En cambio, si está más luminoso, esto es más activa, pero si está muy luminoso, como en algunas oficinas que a veces entramos y son puras ventanas y el sol radiante, uno quiere concentrarse y va a concentrarse y ahí mismo se le ocurre ir a preguntarle a alguien por un tiempo o algo, porque la misma energía del espacio, que es luminosa, muy llana, nos invita a la acción. Entonces, ese es un concepto que se utiliza muchísimo en la parte de armonización de espacios, en la parte del Feng Shui, para uno definir colores o qué tan cargado está el ambiente de cosas o qué tan luminoso. Por ejemplo, la gente normalmente les gusta mucho ambientes blancos porque son muy prácticos, pero esos ambientes blancos son muy llanos, entonces uno se mantiene como a toda hora así como despierto, como que no descansa. Por el contrario, si ustedes ven, si uno les pone unos colores más arena, más tranquilos, son espacios más acogedores, más en los cuales uno se siente más tranquilo, menos iluminado, digo yo, menos activo. Ese es el principio del yin y el yang. No, está súper bien el concepto, Isabel. Y aquí, maestros, la recomendación que siempre les hemos dado es la importancia de que ustedes indaguen con sus clientes. Obviamente, pues no les van a preguntar, oiga, sus hijos son muy hiperactivos o muy tranquilos, ¿cierto? Pero sí es importante que ustedes indaguen con su cliente, que conozcan lo que nos decía Isabel, cuál es el propósito de ese espacio. Entonces, por ejemplo, si es un espacio para que los niños hagan sus tareas, entonces queremos que sea un ambiente, que como nos decía Isaac, más activo, entonces queremos que sea un espacio iluminado, que les dé mucha más energía. Si es un cuarto, entonces como con tonos más oscuros como para ese descanso. Pero obviamente también juegan mucho como que los gustos del cliente, entonces ahí es súper importante como que jugar entre esas dos y lograr un equilibrio. Y yo creo que todo este tiempo, Isa, me corriges, vamos a estar hablando de equilibrio constante. De eso se trata la armonía, del equilibrio, de poder fluir entre las cosas, que no hay cosas rígidas, no es blanco o negro, sino que es todas las posibilidades de acuerdo a lo que cada uno quiera y de sus gustos y sobre todo los propósitos del espacio. Exactamente, los propósitos, maestros. Entonces, súper importante siempre indagar muy bien con el cliente para que más que ir a hacer el trabajo, ustedes vayan mucho más allá y logren cumplir con las necesidades de ese cliente y que a futuro ellos se sientan súper plenos y tranquilos en esos espacios. Ahora vamos a continuar con lo siguiente, que ahorita te estaba comentando, Isa,
del tema del equilibrio. Y es que también escuchaba el tema que del aire, del agua, del metal. Entonces, háblanos un poquito de esos elementos y cómo juegan esos elementos dentro de un espacio. Sí, realmente cuando uno entra a una cita de Feng Shui, lo que hace es equilibrar los 5 elementos. Los chinos hablan de 5 elementos. Nosotros normalmente, en nuestra cultura, en los indígenas y en otras cosas, nos hablan normalmente de 4 elementos, que son tierra, fuego, agua, aire. Pero ellos incluyen 5 elementos. Esos 5 elementos son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Ellos incluyen la madera. Entonces, si ustedes ven esos 5 elementos, lo natural para nosotros es vivir en un espacio, o sea, en la naturaleza, afuera, no en las construcciones donde estamos ahora viviendo, sino lo natural es vivir afuera, rodeado de esos 5 elementos. Digamos que nuestro ser, nuestro cuerpo se siente en armonía, se siente bien, se siente sano cuando está rodeado de esos 5 elementos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en el Feng Shui? Que esos 5 elementos siempre estén presentes en el espacio, ¿sí? Cuando uno siente esos 5 elementos en el espacio, uno se siente cómodo, se siente tranquilo. Por ejemplo, en una época donde se utilizó tanto que los muebles eran huengue y las telas beige o blanco claro o muy blanco, entonces uno entraba a esos espacios y uno sentía como que como muy monótono, como muy quieto, como muy plano el espacio, como demasiado estable, entonces a veces como aburrido. Y yo digo, llega un buen femenino, una mujer, y pone una planta, digamos un antulio, que tiene hojas verdes grandes y un color rojo en sus flores, inmediatamente ya entran los otros elementos. Y uno dice, uy, como que se siente vivo el espacio, como que yo me siento bien, como que me siento contenta. Porque, ¿qué fue lo que hizo simplemente esa planta? Equilibrar los elementos, tener los 5 elementos presentes. Entonces, eso es lo que se pretende, que hacer un equilibrio en el espacio de tal manera que nuestro ser, como seres humanos, nos sintamos en armonía y tranquilos en cada espacio, ¿sí? Entonces, el quid del asunto cuando hace uno el Feng Shui es trabajar con esos 5 elementos. Esos 5 elementos tienen un ciclo constructivo y un ciclo destructivo. Y cada uno de esos elementos tienen un lugar en nuestro espacio. Es algo así. Nosotros sentimos sano y natural cuando el agua está enfrente de nosotros, que no la tenemos atrás, porque si la tenemos atrás nos sentimos como desprotegidos. Muy diferente nosotros tener como una montaña o algo alto atrás que nos proteja, que se sienta fuerte. Entonces, eso mismo ocurre con los elementos. Digamos que hay otro concepto en el cual utilizamos estos 5 elementos, que siempre que se habla de Feng Shui, se habla de una palabra que se llama Bagua. El Bagua es un elemento octogonal, es una figura octogonal con la cual los chinos hacen como la distribución del espacio, ¿cierto? Ese Bagua es fundamental en la parte del Feng Shui. Siempre que ustedes van a ir a una casa donde han hecho Feng Shui y ven espejitos incluso octogonales o figuras octogonales, que ahí mismo detectan ustedes, uy, alguien que sabe Feng Shui ha estado acá. Pero no necesariamente cuando uno va a hacer Feng Shui necesita poner figuras chinas, pero sí tener el concepto de qué significa eso, ¿cierto? Entonces hay un ciclo que es natural, que todos lo sentimos. Por ejemplo, si yo le pongo fuego, si yo le pongo madera al fuego, el fuego aumenta. Si yo le pongo fuego a la tierra, como hacen muchos campesinos por intuición, por naturaleza, esa semillita que deja el fuego es la que nutre la tierra. Entonces la tierra se nutre y aumenta, crece su fuego. Ahora, a medida que pasa el tiempo en la tierra, se generan que a los metales, si les ponemos un poquitico de fuego, lo que generan es el líquido, el agua. Y el agua me nutre la madera. Si yo le echo agua a las plantas, ¿qué hacen las plantas? Crecen. Entonces eso es un ciclo constructivo. Con ese principio trabajan tanto las personas, nosotros que trabajamos con Feng Shui, como los bioenergéticos que trabajan con acupuntura o con elementos. Cuando dicen, ay, tenés un problema de pulmón, tenés un problema de metal. Entonces se equilibran el metal con esos principios. Eso es importante. Entender que nosotros, como les decía al principio, las entradas de las casas son agua, perdón,
la parte posterior de las casas en el fuego, a un lado izquierdo es la madera, al lado derecho es el metal. Así al principio de una, pues uno no lo va a recordar ni es tan fácil, pero sí es bueno entender que ellos tienen todo un principio natural cómo funciona. Y eso mismo es lo que uno hace cuando uno trabaja la parte del Feng Shui. Por eso es que uno pone plantas en una parte, por eso a veces eligen colores y formas de metal, porque uno armoniza esos 5 elementos, no hay que llevarlos literalmente como decir, es que es una planta, si es la parte de madera. No, pueden ser con colores, formas y símbolos, ¿cierto? Por ejemplo, el fuego son cosas ascendentes, rojas, naranjas, las velas, la luz. El agua son cosas que van en movimiento, son azules, son los peces, es el negro profundo del mar. El metal son las cosas redondeadas, plateadas, doradas, de bronce. La tierra son los elementos ocre, pero por ejemplo las piedras, los grises, las arenas, todo eso es color arena, todo eso es tierra, elemento tierra. ¿Y cuál otro me queda faltando? El agua, el metal, el fuego, la tierra, la madera. La madera entonces son las plantas, son los verdes, son las cosas rectangulares, son las cosas hechas de madera. Por ejemplo, tú en el fondo que tienes muchas cositas de madera. Son las plantas, alguna maderita que tienes ahí. Y en el fondo de la pared tienes un elemento tierra, que son colores más como de piedra. Entonces, mira, con eso vas haciendo un equilibrio. En unos cojines, por ejemplo, que tienes ahí, tienes negro, y eso es agua. Entonces, si ves, ahí vas haciendo un equilibrio en ese espacio que tienes, esa armonía. No, Isa, está súper chévere todo esto que nos cuentas. Y no sé si tenga algo que ver, sino que siento como que tiene mucha relación todo. Que hables como que de los elementos y hablemos de energía, porque al final cada uno nosotros somos energía y que nos conectamos súper bien con todo este tema. Con todos esos elementos que nos cuentas. Y aquí dice entonces, para resumir este último concepto, es como lograr en esos espacios, lograr entonces como un elemento. No tiene que ser como que todo madera o todo no sé qué, y tiene que estar, sino como lograr como que ese equilibrio, e incluso como lo decías, puede ser un toque, puede ser una florecita de un color que le dé ese toque entonces de fuego, o ese toque de madera, o este toque de agua. Con los colores también se puede lograr. Entonces es como eso. Isa, también veía que teníamos, que nos compartiste una imagen que son como unos recuadros donde podemos ver como el tema de las distribuciones. Aquí lo vamos a proyectar, que es ese cuadrito donde dice riqueza, abundancia, fama, reconocimiento. Explícanos un poquito este recuadro para mirar todo el tema de los espacios. Exacto, entonces súper bien. Mira, ese octógono que les hablé en un principio, que es el bagua, ellos, los orientales, utilizan mucho estructuras redondeadas, octogonales, están muy conectados como con estas geometrías. Los espacios de nosotros son rectangulares o cuadrados. Entonces, cuando uno lleva ese principio del octógono, de esa figura de 8 lados, a nuestros espacios son rectangulares o cuadrados. Entonces, esa es como la traducción para nosotros, dividir esos espacios. Cuando ellos utilizan esos octógonos me parecen súper interesante, porque si ves ahí hay 9 elementos. Ahí en ese cuadro hablan de prosperidad, de riqueza, de fama, de pareja o relaciones, de proyectos. Si ven ahí en esos 9 aspectos está toda nuestra vida, ¿cierto? Entonces, digamos que yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una armonización, lo primero, como hablamos al principio, es cuál es el propósito, qué es lo que quieres en cada una de estas áreas, ¿sí? Porque hay una ley universal que dice causa y efecto. Si tú haces un movimiento, encuentras un efecto. Si no haces nada, si no haces nada, no pasa nada, sigue pasando lo mismo. Si haces un movimiento diferente, tienes una respuesta a esto. Entonces, cuando uno hace la armonización de espacios y utiliza estos cuadritos, el propósito es primero preguntarse yo qué quiero en cada una de estas áreas. Porque a mí es algo que me parece muy mágico. A mí como ingeniera, cuando empecé a trabajar estos temas, me parecía muy loco, como que es eso, que por qué un baño va a afectar mi riqueza, mi abundancia, mi prosperidad, porque un baño es un agua. Entonces, si el agua está en la zona de fuego de mi espacio, ¿qué es lo que hace? Me apaga el fuego. Entonces, yo no desearía un baño en la zona de fuego, por ejemplo. Entonces, si ven ese recuadro,
habla de áreas de mi vida. Entonces, esas áreas de mi vida están reflejadas en cada área de mi casa, donde esté ubicada. Uno ubica la entrada, donde está la parte de benefactores, trabajo, carrera y conocimiento. Siempre es el norte del espacio, es la entrada, y toda la parte posterior es la parte de riqueza, fama y reconocimiento. Entonces, si ven ahí hay colores. Esos colores son los que nos guían a nosotros para hacer esa armonía que les hablaba del ciclo que crea. Entonces, en las entradas, preferiblemente uno va a tener colores agua. Si ven en el primer cuadrito que dice trabajo, es azulito, entonces ahí va a tener preferiblemente colores agua. Uno va haciendo el recorrido hacia la izquierda. En la izquierda van a ver un cuadrito que dice familia y es verde, entonces ahí uno preferiblemente va a tener colores verdes. Y en la parte de atrás de las casas, en la parte posterior, en la parte posterior de las entradas, de las puertas, ven que hay colores morados, rojos y rosados. Esa es toda la parte del fuego. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, uno empieza a decir, esa parte es la parte del fuego. Ahí es cuando uno dice, si yo tengo aguas en mi zona de fuego, pues no elijo, prefiero no poner los baños ahí, por ejemplo, que es mucha agua apagándome el fuego. Pero entonces uno dice, bueno, y esta es la casa, eso es lo que hay. Yo tengo un baño allá, entonces, ¿qué voy a hacer, Isa? Ahí es donde entramos nosotros con conocimiento de decir, bueno, y entonces yo cómo controlo el agua para que no me apague el fuego. ¿Cómo se controla? Con la madera que me chupa agua, que le pido a la madera, entonces yo por allá en esos baños que me quedan en la zona posterior de la casa, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a tener paredes color verde, o si voy a hacer una reforma en mi baño, ¿qué es lo que hago? Pongo baldosines que sean verdecitos, que sean cafés, que me controlen el agua. En otra parte, por ejemplo, en la zona de metal, ¿qué es lo que voy a preferir? Que no haya mucho fuego. Entonces ahí cuando yo voy a hacer ese tipo de cambios en mi casa, yo digo, uy, el fuego me calienta el metal, me lo funde, entonces no me conviene para ese tipo de zonas y para lo que eso significa en esa zona que son los proyectos. Entonces ahí yo es donde empiezo a cuestionar, bueno, entonces voy a poner más elementos metálicos, entonces ya empiezo a poner baldosines bisecitos, plateados, dorados, y evito poner baldosines y cosas que tengan que ver con rojo. Entonces ahí es cuando uno juega un poquitico con estos elementos, con los conceptos de formas, colores y símbolos, y este bagua. Este bagua es el que nos hace como el plano, el mapa del espacio, y que desde el Feng Shui nos da conceptos de cuál es el mejor color, formas, elementos que yo debo tener en cada uno de esos espacios. Ese es maravilloso, tanto para pensarse, yo lo utilizo mucho como terapeuta para pensarnos específicamente cuál es el propósito en mi vida, en todas mis áreas, qué quiero en cada una de las áreas, y en los espacios para tener espacios más armónicos que me ayuden a cumplir lo que yo quiero en mis proyectos, en mi familia, en mi pareja, en mi trabajo, en cada área. Así es como funciona ese cuadrito. No, está súper, súper chévere, y como lo dices, o sea, no es algo que solamente se aplica entonces para el tema de remodelar espacios, sino también como un tema muy personal, ¿cierto? Sí. Y ahí Isa va a aprovechar entonces para leer algunos comentarios. Maestros, también les quiero preguntar a ustedes si de pronto no lo hacían con la intención de hacerlo como Feng Shui, pero si de pronto en el momento de ustedes sí hacer una remodelación, si aplican alguna de todas estas recomendaciones que nos ha hecho Isabel, si ya conocían algunas, si la han aplicado. Cuéntenos, también recuerden que nos pueden dejar todas las dudas que tengan en el chat. Yo les voy a leer algunos comentarios. Fernando José Diseño nos dice lograr confort. Robinson Jiménez nos dice en el Feng Shui. Yo creo que otro elemento muy bueno sería el vegetal. Y Doro también nos saluda, nos está saludando. Recuerden, maestros, nos pueden escribir por ahí sus comentarios, nos pueden escribir y dejar todas las dudas que tengan, si lo han aplicado, si no lo han aplicado. Listo, Isa, entonces vamos a continuar. Hay algo que es súper importante, que uno siempre como que tiene en la mente, y es el tema de las puertas. El tema de las puertas, que cómo debe ir, que si yo, por ejemplo, debo tener mi cama al frente de la puerta, si no la debo tener, si debo de tener algo al frente de la puerta, que si es bueno, que si es malo, que la orientación de la cama frente a la puerta.
Cuéntanos el tema de las puertas, sí, cómo eso es funciona. buenísimo, buenísimo ese tema, porque quien ha leído de la parte de Feng Shui siempre le queda esa inquietud, que cómo ubico la cama, que las creencias, valores de los chinos, que si la pongo a todo el frente de la puerta, entonces eso significa la muerte y que va a salir. Hay unas cosas muy fuertes en eso. Pero antes de hablarte de ese tema, te voy a hacer un comentario respecto a lo que te dijeron, lo de los vegetales. Es verdad. Uno de los puntos muy importantes que uno utiliza en el Feng Shui son dos tipos de elementos que siempre dan armonía y vitalidad a las casas, son las plantas. Las plantas son muy importantes también en el interior. Tener plantas en el interior significan vida, vitalidad, le dan armonía. Cuando uno tiene rincones de esos que uno llega a una casa y uno ve, o sea, no hay nadie que tenga que venirle a decir a uno, sino que hay espacios que uno ve, como los ve como muertos, como quietos, como si no pasara nada ahí, como que va a pasar. Y uno pone una planta ahí, inmediatamente cobra vida, ¿cierto? Las plantas son elementos que yo cuando llego a un espacio inmediatamente veo las plantas, porque las plantas me dicen cómo está la energía vital de las personas. Si las plantas están, uno las siente vivas, bonitas, uno dice, aquí, este ambiente de las personas que vienen en este ambiente son personas vitales, que están bien, que están sanas desde todos los aspectos. Pero si uno empieza como a ver las plantitas como decaídas y todo eso, eso me está diciendo que el ambiente en esa casa, en las relaciones, en las cosas con las personas, no. Entonces, cura Feng Shui, fija, ponga plantas donde vea espacios quietos o muertos, no sé qué, eso invita. Bueno, ahora vamos a las puertas. Es muy importante. La primera puerta es la puerta de entrada, ¿cierto? Yo les digo a todos, lo primero es, cuando voy a una cita de armonización, yo les digo, vengan, parémonos en la puerta, abramos, ¿cierto? Entonces, cuando uno abre la puerta, uno ve cómo entra la energía al espacio, inmediatamente. Estoy bien recibida, me gusta lo que veo cuando abro. Esto es lo que quiero, ser recibida primero que todo yo en mi espacio y a las personas que invito. Me gusta lo que veo, eso es principal cuando uno entra. Entonces uno abre la puerta y es importante que la puerta abra del todo, que no empecemos a tener cosas detrás de las puertas que no nos permitan abrirla del todo, porque cuando no permite abrir del todo lo que hace es que bloquea la energía, como que todo no fluye fácilmente en el espacio, y todo es todas esas áreas que vimos en el cuadrito, depende de donde esté la puerta bloqueando. Entonces, abro la puerta y que esté totalmente abierta, ¿cierto? Que pueda abrir totalmente. Hay unas que chocan pues como con la pared, está bien, ese es el tope de construcción, pero que uno pueda abrir y permitir el ingreso de la energía. La otra cosa que uno tiene en cuenta en las puertas es que cuando las camas o los escritorios siempre deben estar en una posición comando respecto a la puerta. Así se llama, ese es el término técnico en Feng Shui, posición comando. Eso quiere decir que cuando yo esté acostada, yo siempre pueda mirar el acceso, que yo siempre pueda mirar la puerta, que la puerta no me quede en mi espaldar, sino que yo la pueda mirar, porque eso hace que yo duerma tranquila, que yo duerma segura. Porque si yo tengo la puerta en mi espaldar, yo siempre voy a tender a pensar qué va a pasar, quién va a entrar, me siento insegura, entonces no duermo bien. Lo primero es que yo tenga control sobre la puerta, lo mismo cuando tenga un escritorio. En mi oficina, donde yo voy a trabajar permanentemente, procuro siempre ponerlo que yo tenga control sobre la puerta, eso es un punto comando. Que no sea directamente en la entrada, o sea, si ven, a veces uno llega a esas oficinas y encuentra a la recepcionista exactamente en todo el frente de la puerta. A esa niña le llegan todas las energías, todos los problemas, todas las cosas llegan directamente. Entonces tampoco me hago en el flujo de la energía directo, porque entonces voy a tener problemas, no voy a descansar, no voy a hacer eso. Entonces eso es lo que pasa. Entonces procuro tener la puerta, no en todo el flujo de la entrada de la energía y tampoco dándole la espalda cuando yo esté trabajando o descansando. Ese es punto vital en las puertas. ¿Qué más dentro de las puertas? También cuando yo tengo la posibilidad de diseñar un espacio, procuro que no tenga puertas enfrentadas. Por ejemplo, que la habitación de los papás abra y abra inmediatamente frente esté la puerta de la entrada del hijo. No, eso invita a que esta energía se estén chocando constantemente. Entonces yo hoy les voy a decir, como les digo en mis charlas a mis pacientes y en mis talleres, no me crean, solo verifíquenlo ustedes. Cuando uno ha tenido esas puertas, uno dice, ¿quiénes son los que están en conflicto? O si no son los hermanos, los que
levantan y constantemente están como en pelea y todo eso, los que tienen puertas enfrentadas. Lo mismo en las oficinas, procuremos ponerlas como más inclinadas de tal manera que nunca se enfrenten, porque eso es enfrentar las energías de quienes ocupan los espacios. Eso en términos generales es lo que principalmente tiene uno en cuenta en las puertas. Idealmente también que uno no duerma, que es lo que ve uno mucho en los apartamentos ahora, que no duermen, y al lado está la puerta del baño. Entonces cada vez que se abre, esa energía del baño llega directamente al cuerpo. Entonces, no es que sea una cosa mala. A veces cuando se leen libros a la ligera de Feng Shui, no, es que el baño, ¿qué es eso? Y hay que ponerle espejos y cosas. No, es simplemente comprender. Acuérdense que todo esto del Feng Shui es una cosa más intuitiva. Las mamás, las abuelas que están conectadas con ellas mismas y con el entorno hacen esto por naturaleza. Entonces los baños, uno va a los baños y allá uno deja lo que uno se va a limpiar, uno va a eliminar las cosas que en su cuerpo ya no necesita. Entonces eso es una energía que ya va de salida, diferente a toda la energía que nosotros vivimos en la casa. Entonces, por ejemplo, hablando de puertas, esa es una puerta que invito que siempre esté cerrada. La puerta del baño siempre está cerrada, no se mantiene abierta, siempre está cerrada. ¿Para qué? Para que esa energía de lo que uno quiere vivir en su espacio y la energía del baño, que es lo que ya no quiere, no se mezclen, sino que estén controladas por esa puerta. Y no, este tema está súper bueno este tema. Y lo que dices es súper verdad, es como súper intuitivo. O sea, cuando dices el tema de las energías que te entran directamente, que si estás al frente, como en todo el flujo, o sea, lo que dices es es de verdad muy, como un tema muy intuitivo, maestros, y más como que ustedes lo sigan aquí en la letra y que tomen notas y todo. Lo que dice Isa es algo muy intuitivo, ¿cierto? Es algo que uno siente. Exactamente, es algo que uno siente. Isa, nos hacen una pregunta. Fabián Soto nos pregunta, cuando hablas del tema de las plantas, nos pregunta si las plantas artificiales también funcionan. Sí, mira, aquí es todo lo que lee nuestra mente, nuestro inconsciente. Para las plantas, si uno ve verdes, si uno ve hojas como las que se están usando ahora en decoración, que son artificiales, pero se ve verde, para la mente eso simboliza planta, eso simboliza naturaleza, entonces es bueno. Lo que no les recomiendo es que tengan hojas secas o eso que a veces acostumbran a secar las flores que le dieron cuando X día o a tener hojas secas. Eso no lo recomiendo porque para la mente eso significa muerte, es algo que ya no está vivo. Entonces, energéticamente, en energía es algo que ya está muerto, que ya no está vivo, que no está ahí. Pero todo lo que sean, pueden ser flores artificiales, plantas, desde que no sean plantas muertas, o sea, disecadas o secas, sino que se vean vivas, que uno la vea y dé esa sensación de que está vivo, de que está vital, de que son los colores naturales. Mira, otra pregunta. Nos hablan del tema de inciensos, el tema como que de aromatizar los espacios. Digamos que con el tema de Feng Shui, ¿cómo funciona el tema de los aromas? Claro, mira, entonces ya les dije que Feng Shui literalmente significa viento y agua, ¿cierto? Entonces, si ven, cuando yo les hablé de los 5 elementos, en ningún momento dije viento o aire, porque el aire para ellos significa chi. El chi es energía. Entonces el aire es como que lo que nos invita es que el aire pueda entrar a todas partes en movimiento. Lo que les decía ahorita, que uno abra la puerta y el aire pueda entrar, pueda fluir. O sea, la energía pueda entrar. Lo mismo como si fuera agua, pueda fluir. Entonces, nosotros sí, por naturaleza, llevamos también el elemento aire a nuestros espacios. Y eso es en cualquier espacio. Si ven, ¿se acuerdan los chinos? Por ejemplo, uno entra a un almacén chino y uno abre y mismo suena una campanita. O si no, mínimo hay como una banderita que se está moviendo, que con el viento se está moviendo. Entonces estamos invitando al aire, a la energía a entrar. También se hace a partir de aromas, por eso se utiliza el incienso, para hacer desde nuestra parte inconsciente, nuestra mente, ser la conciencia del aroma y los sonidos. Entonces el viento se trae al espacio a través de aromas y sonidos, entonces es muy bueno el incienso. Ahora hay otra cosa para la cual se utiliza también el incienso, que son las limpiezas. Uno limpia, como las abuelas que a veces tenían rituales de a fin de año,
limpiar con hierbas aromáticas y cosas de esas. Eso es, normalmente también se utiliza. Acuérdense que es una cosa muy instintiva. Lo utilizamos nosotros, los utilizan los chinos, los utilizan los rusos, en todas las culturas eso es natural, utilizar las plantas y los inciensos, los humitos, que a veces es con humito simplemente, y con el sonido. Si bien a veces en algunas partes llegan también con tambores y limpian los espacios, o sea, hacen que la energía se mueva, se active. Entonces es rico olores, sonidos y cosas que se vean en movimiento, como los banderines o los colgantes que utilizamos en muchas partes donde hay viento y suenan, es rico. Eso es invitar a la energía, a que fluya la energía en el espacio. Gracias, Isa. Isa, también nos pregunta Omar Reyes el tema de los espejos, en las habitaciones. ¿Generan buena energía, no generan buena energía? ¿Cómo funciona el tema de los espejos? Sí, ahí yo les digo otra vez, siéntanse cada uno como es. Por ejemplo, el espejo literalmente, ¿qué es lo que hace? El espejo simplemente duplica lo que está proyectado en él, duplica. Entonces, para uno colocar un espejo, eso es lo primero que hace. ¿Qué es lo que quiero duplicar? Si ustedes ven, normalmente en las revistas de decoración, los espejos los ponen en la pared del comedor. ¿Qué es lo que duplica? La comida, la abundancia, la prosperidad. Y eso lo hacían las abuelas y eso lo hacían todos. Un espejo que duplicara eso. Entonces, eso es lo primero que uno tiene en cuenta. ¿Qué es lo que va a duplicar el espejo? Entonces, muchas veces es eso. No es poner el espejo libremente, sino, mira, si, por ejemplo, digamos que lo pongo en el comedor, pero si lo pongo en el comedor y lo que me duplica es el desorden de la cocina, las gavetas y todo eso, pues eso yo no es lo que quiero duplicar. Pero por el contrario, si yo lo cambio y lo que me duplica de pronto es lo que sale por el balcón, el paisaje, esa cosa, eso sí quiero que se duplique, que esté en el espacio. Ahora, en las habitaciones hay que tener mucho cuidado. Los espejos, cuando uno duerme, como hacen esa proyección de todo lo que está ahí, uno no debe tener espejos que lo reflejen a uno mientras duerme, porque simplemente hagan el ensayo, o sobre todo en los niños, que son tan sensibles que a veces se ponen closet también con cosas que funcionan como espejos. Cualquier movimiento que haya en la habitación inmediatamente se va reflejado. Entonces uno está durmiendo, uno está descansando, y de pronto siente ese movimiento, todo su ser, su alma, su espíritu se angustia inmediatamente, entonces no permite descansar. Eso es, en términos de Feng Shui, dice, funciona como un portal, funciona como una cosa que no te permite descansar, es como si uno fuera llamado por ese espejo y no te permite descansar. Entonces, los espejos en las habitaciones, que definitivamente Isa, yo quiero un espejo porque es quinceañera y ella quiere verse y arreglarse en la habitación. La única manera en que uno no se refleja es cuando se pone en el lateral, como uno tiene la cama y al lado el nochero. Encima del nochero, de la mesa de noche, uno lo puede poner y normalmente no se refleja. Pero la idea es que no se refleje. Pero entonces eso ocurre como con los televisores. Isa, pero es que a mi esposa le encanta, o es que así es nuestra habitación y tenemos ese espejo. Entonces, como todo en la vida tiene solución. Cuando te vas a dormir, que es donde principalmente no te deja descansar esa energía, simplemente lo tapas con una cobijita, con una chalina, con una telita, de tal manera que no te refleje mientras estás durmiendo. Lo mismo con el televisor, que a veces los tenemos al frente y funcionan como espejos, nos protegemos de esa manera y dormimos. Entonces, es esto. Eso es lo que ocurre con los espejos. Es muy bueno los espejos también en las entradas, porque las entradas uno le pide al elemental que ese espejo nos proteja, que rechace todo lo negativo que pueda llegar y que atraiga todo lo bueno. Entonces, por eso es que ven en decoración también, y muchas personas que utilizan el Feng Shui lo utilizan en las entradas, que uno abre la puerta y ve al espejo y lo que hacen es eso, rechazar las malas energías y atraer lo bueno. Súper, Isa. Y ahora, entonces, continuemos. Recuerden, maestros, pueden dejar sus dudas y ahorita pues seguimos leyendo todos esos comentarios que nos están haciendo tan chéveres, porque están haciendo preguntas muy buenas. Isa, bueno, hablábamos del tema de las columnas en los espacios, maestros, y aquí súper importante ustedes al momento de una, no sé, construir una casa, ¿cierto? El tema de las columnas, Isa, ¿cómo se maneja con Feng Shui?
Mira, eso es supremamente importante, porque les doy un ejemplo. A veces yo voy a una empresa, voy a hacer la parte de armonización, de Feng Shui, y dentro de los comentarios dice ayudarnos porque esta persona, por ejemplo, se incapacita mucho, o vive con dolor de cabeza, o vive así. Y me dice, sí, ven y vamos a ver su puesto de trabajo, ¿qué pasa? Y resulta que esas personas de pronto están sentadas debajo de una columna expuesta, directamente debajo de la columna. Entonces, cuando uno está debajo de la columna, o sea, ahí es cuando le digo, no me crean, exacto. Uno está un ratico debajo de la columna y uno empieza a tirarse para atrás o para adelante porque uno inconscientemente, su mente, todo el perímetro lo está viendo y siente como si estuviera cargando esa columna, ¿cierto? Entonces, idealmente, nada donde uno vaya a estar sentado, acostado, que tenga columnas expuestas, ¿cierto? Incluso a veces es la cama de matrimonial y una columna en toda la mitad, expuesta grandísima, o esa madera pintada oscura, o una columna. Eso empieza a generar un bloqueo de energía, es como si eso bajara y con su peso cortara, entonces empieza a dividir la pareja. A veces en los muebles que diseñan también empiezan y ponen como los camarotes, el tipo camarote. Los camarotes son muy buenos y son un recurso para manejar el espacio, pero yo les digo, esos son muy buenos para manejar el espacio en cosas que son rotativas, no donde uno duerme permanentemente. O sea, cuando uno lo va a hacer en la finca o en ese espacio donde uno va solo el fin de semana, está bien, pero si es permanente, no, porque el de abajo siente constantemente que está cargando el de encima y siente ese peso y se cansa. O cuando diseñan esos muebles con los libreros acá o ponen las repisas de los niños con los libros y los juguetes arriba, el niño termina cansado, con dolor de cabeza y cosas, porque es como el cuerpo, su alma, su espíritu siente como si estuviera cargando todo el tiempo eso. Entonces, evitemos ese tipo de cosas, las columnas expuestas. Ahora bien, hay casas que ya están así, no puedo hacer. Mire, hay muchas que les ponen el driver y por eso lo hacen, para que en nuestra percepción de los 5 sentidos no sintamos esas columnas expuestas, ¿cierto? Si son muy altas, pues no se sienten tanto, pero si son más bajitas, se sienten mucho. Ahora, no hay otra alternativa, entonces la pinto en colores claros. Procuro que no ponerle colores fuertes donde uno las sienta mucho más, sino aligerarlas con colores claros. Esas columnas sí. O ahora las puntas, pues a veces uno llega a algunos espacios, recuerdo mucho en esta semana, visité un consultorio de una acupunturista, estaba ahí, era como una columna así súper pesada y con una punta que iba directamente a la camilla donde estaba atendiendo. Y él me decía, yo me siento incómodo, pero no sé cómo cambio la camilla, cómo cambio. Y yo, no es que tengas que cambiar la camilla. La sensación, solo párate aquí, siente la sensación de esa columna, que como que esa punta te llega a ti y la sientes amenazante. Entonces simplemente bájale. ¿Cómo se le baja? Entonces, por ejemplo, lo blanco es más visible. Si tú lo pones en un tono más arena, más trigo, la sensación que tienes con los 5 sentidos no es una cosa tan amenazante, sino que baja un poquitico la presión, la carga de esa sensación de algo puntudo. Esas cosas puntudas también, tengan en cuenta mucho. Yo no sé, ustedes pasan por las construcciones y normalmente son construcciones muy rectangulares. A veces pasa uno por esos edificios donde tienen unas puntas así y uno casi que intenta protegerse de alguna manera, porque la sensación es de amenaza. Lo mismo las lámparas, cuando uno está mucho tiempo, cuando uno pasa y está por ahí en una reunión o algo así, y de pronto uno empieza a sentirse como incómodo, voltea a ver y es una lámpara de esas puntiagudas que se utilizaban antes, con unas o en decoraciones en unos pisos altos o en unas decoraciones clásicas que no, wow, son muy amenazantes. Este tipo de cosas es lo que yo les digo, simplemente conéctese con su intuición, con su percepción, con sus sentidos y van a saber lo que es bueno o no, lo que es armónico o no, lo que va con el Feng Shui o no. Eso es lo que vemos. Isa, y lo que dices es súper cierto. Normalmente cuando una mesa muy puntiaguda, uno nunca se para el frente de la punta, uno siempre se para el frente y es demasiado intuitivo, o sea, uno lo hace incluso inconsciente, uno no es como que, ay, esto me va
esto me genera una energía X o no, intuitivamente uno ya coge y se para al ladito donde no tiene esos puntos apuntándote. Entonces lo que dices es súper cierto. Y bueno, Isa, y también quería que tocáramos el tema del agua y cómo se relaciona todo este tema. Y aquí es súper importante, maestros, porque voy a hacer la pollita aquí, y es que siempre les hemos dicho la importancia del ahorro del agua en las viviendas. Y les recuerdo que maestros, que Corona tiene las referidas más ahorradoras del mercado, y también tiene toda una línea de productos impermeabilizantes para proteger sus viviendas de humedades, que también lo vamos a ver ahorita con Isa del Feng Shui. Entonces ahí vemos cómo todo se relaciona súper bien, la importancia del ahorro del agua. Ahora sí, Isa, cuéntanos la importancia del ahorro. Sí, ese punto es vital. Mira, a mí es muy lindo porque el Feng Shui tiene varias leyes fundamentales que en principio, pues, en otro momento las podríamos ver, que no tienen que ver tanto con la construcción, sino como en el manejo ya del espacio. Pero el agua, en el Feng Shui dicen, el agua es directamente proporcional al dinero, a cómo se mueve la economía del espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tú te permites goteos, si tú te permites que los sanitarios estén botando, eso es, como decía la abuela, estás despreciando el dinero, ¿cierto? Estás botando el dinero, estás botando el agüita, estás botando el dinero. Entonces, así, yo a veces llego a los espacios, miro, y como voy con un propósito, no es ayudarme con el trabajo, con la pareja, con la economía, con esto, a ver cómo podemos desde el espacio ayudarnos, entonces yo voy atenta a ese tipo de cosas. Y muchas veces me encuentro eso, cómo son descuidados, cómo inconscientemente estamos despreciando el dinero, dejando las llaves botando, pero es que es una goterita, pero en una goterita botamos, en el sanitario botamos, eso es muy importante. Entonces siempre todas las llaves funcionando bien, los sanitarios funcionando bien. Ahora, en las casas de primera planta sobre todo, uno ve muy fácil las humedades. Y cuando uno llega a una casa con humedad, uno inmediatamente tiene esa sensación, como, uy, no, uno, por el olor a humedad, como que no. Y dos, como que le da una sensación de inseguridad, porque eso es como si uno estuviera como en un pantanito, como así, como cuando uno está, diferente uno estar caminando por tierra seca y uno se siente seguro, uno se siente firme, pero uno está caminando como en un pantano y uno se siente inseguro. Eso mismo ocurre cuando uno tiene las humedades en las casas, por eso es supremamente vital. Eso es de las cosas que también primero miro, las humedades, porque es inconscientemente quien vive en un espacio con humedades siente esa inseguridad de como andando como no firme, como que algo va a pasar, como que se está moviendo, como que es intranquilo. Entonces, nada de eso. Ahora, también el agua es que fluye como el viento, entonces acordémonos que Feng Shui es literalmente viento y agua, y el propósito es que haya fluidez en el viento, en la energía, en el chi y en el agua. Entonces el agua en ningún momento estancada, porque si yo estanco el agua, estanco el dinero. Entonces ahí es cuando uno ya va a la cita y dice, ahí nada, no pasa nada. Lo mismo, cuando están botando el agua, es cuando le dicen a uno, y el dinero sí llega, pero como llega se va, ¿cierto? Entonces como llega se va, así. Si me estoy permitiendo los goteros, como el dinero, como llega se va. Cuando dicen, no pasa nada, estamos ahí como estancados, en la parte económica no fluye, no pasa nada, estamos estancando el flujo del dinero. Entonces vamos a ver dónde estamos estancando las aguas. O porque dejo aguas estancadas, y eso no quiere decir en floreros, porque los floreros, uno si no los cambia, se pudren, o sea, eso obliga a que uno los cambie. Sino aguas estancadas es que a veces construimos fuentes y nunca las prendemos y las dejamos ahí. O tenemos unos pocitos que nunca revisamos. O, por ejemplo, cuando tenemos cañerías que bloqueamos, llegamos y cerramos, ay, no, dice, es que yo no uso el agua caliente, yo no me lavo las manos ni con agua caliente, y eso se dañó, y entonces empezó a gotear, y yo bloqueé el flujo. Entonces, por ahí estoy parando el flujo del dinero. Entonces, si no la vas a funcionar con caliente, entonces ponla a funcionar con frío. Y siempre, ley fundamental en el Feng Shui es que todo debe estar en uso, entonces moviéndose. Nada de por donde hay tubería debe estar fluyendo el agua. Nada de frenarla, estancarla, sino fluir. Y se van a dar cuenta cómo fluye el dinero también de las personas que habitan ese espacio.
Ese es el concepto del agua en el Feng Shui. Y dice, no, está súper genial. Y bueno, y ahí ya maestros tienen un argumento más. Cuando vayan, no sé, los llamaron a que hicieran un mantenimiento de un baño, pero ustedes ven que esa canilla está goteando, le dicen a sus clientes, no, es que vean. O que está bloqueada y no bloquee todo. Exactamente, como que maestros ahí ya tienen como un argumento. Y también recuerden entonces recomendar las griferías de Corona Grival, que son las más abordadoras en los hogares colombianos. Y no, Isa, pues no, de verdad que este tema está súper chévere, maestros. Isa, mil gracias por habernos acompañado. De verdad que aprendimos bastante en este espacio. Nuevamente, mil gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación y en cualquier momento podemos seguir profundizando cuando quieran. Gracias y feliz noche. Gracias, Isa. A ustedes, maestros, muchas gracias por conectarse. Recuerda que siempre nos vamos a ver los martes a la misma hora, a las 7 de la noche. También recuerde que van a encontrar realizar esa transmisión en el muro para que puedan realizar la prueba de conocimiento y validar qué tanto aprendieron en este espacio. Nuevamente, muchas gracias y que tengan todos una feliz noche. Maestro, gracias por compartir este espacio con Corona y Grival. Lo invitamos a responder la evaluación de conocimiento. Para realizarla, deberá dirigirse al muro del grupo, donde encontrará un link de acceso. Al finalizar el mes, premiaremos a los maestros que hayan registrado su asistencia, realizado el mayor número de evaluaciones de conocimiento con el mejor promedio. Si aún no pertenece al programa de maestros Corona y Grival, podrá registrarse en la página www.llavemaestra.co y seleccione Registrar entrar. Nos vemos el próximo martes.